Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús y como es de costumbre, les invito a revisar de inmediato nuestra. Ahí está nuestra pregunta para hoy. Tiene que ver con Bolivia. La golpista Yanine Áñez dice que no hay persecución política en Bolivia, pero sus autoridades incluyeron a Luis Arce en un caso judicial de hace más de 4 años después de anunciar su candidatura presidencial. ¿Por qué entonces siguen atacando a líderes del MAS? Esa es nuestra pregunta del día para hoy. Participe de ella y deje su opinión. Iniciamos hablando de este tema. El candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo de Bolivia, Luis Arce, compareció este miércoles ante el juzgado tras la citación de la Fiscalía por un supuesto caso de corrupción. El exministro se presentó a la sede de la Fiscalía en medio de movilizaciones en apoyo a su candidatura. Este es nuestro primer tema del día. He venido a declarar porque yo no tengo nada que ocultar, yo no soy ningún corrupto. Yo no soy ningún ladrón. El equipo de abogados y la propia fiscal ha notado las fallas procedimentales en la notificación hacia mi persona. Adicionalmente, se ha hecho notar que mi persona y el equipo de abogados no ha tenido acceso al libro de investigaciones para saber exactamente de qué se me está acusando. Mientras tanto, cientos de bolivianos se congregaron frente a la Fiscalía de ese país para expresar su apoyo al candidato presidencial. ¿Qué le parece que le haya citado? Es una injusticia porque la Fiscalía está siendo súper eficiente cuando se trata de los candidatos del MAS, cuando se trata de las dirigencias del MAS, pero vemos cada día casos de feminicidios, casos de violación, la Fiscalía no hace nada, la policía no hace nada. Nosotros hemos venido a defender a nuestro hermano Luis Arce Catacora porque él va a ser nuestro presidente. Ahora es cuando somos millones, hermano. Gracias. Porque si la justicia tendría que hacerse, tiene que hacerse para todos, absolutamente todos. Manfred Esvilla, Goni Sánchez de Lozada, Cosío, ¿dónde están? Se dan el lujo todavía de hablar en el exterior, se dan el lujo de poder opinar cuando ellos tienen cuentas pendientes. ¿Por qué no están acá en la cárcel? ¿Por qué no se les ha detenido? Lastimosamente es injusta la posición de nuestro hermano Luis Arce. Vamos a salir en defensa hasta las últimas consecuencias. Por su parte, el expresidente y jefe de campaña del MAS, Evo Morales, también denunció la persecución política y judicial contra Luis Arce. Dijo en su cuenta en Twitter lo siguiente: la justicia que discrimina cita a declarar a Lucho Arce cuando pisa suelo boliviano, pero deja volver a ex autoridades neoliberales que tienen procesos, sentencias y órdenes de aprehensión. Que la comunidad internacional juzgue. En Bolivia sigue la persecución política y judicial. Para conocer más información sobre este tema, vamos entonces hasta la ciudad de La Paz. Con nuestro corresponsal Freddy Morales ampliar los detalles. Freddy, cuéntanos qué más se ha conocido a lo largo de esta jornada sobre esta citación de la Fiscalía a Luis Arce y también las manifestaciones de apoyo a su persona. Hola Luis, saludos desde la ciudad de La Paz. Efectivamente, bien, lamentablemente, antes tenemos problemas técnicos con la señal de nuestro corresponsal, lamentablemente, pero seguimos hablando de este tema. Por su parte, Heidi Gil, la fiscal asignada al caso relacionado al candidato del MAS, dio cuenta del irregular proceso de citación. La citación, lamentablemente esta citación no tenía la firma del investigador asignado que debía practicar la citación, pero como él se ha presentado a declarar, se habría subsanado ese defecto, ya que
Mientras esto ocurre, la presidenta autoproclamada de Bolivia, Yanine Áñez, presentó un proyecto que contempla declarar a la mujer indígena patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Luego de este anuncio, analistas, ciudadanos y dirigentes políticos bolivianos tildaron la propuesta de Áñez como hipócrita y oportunista ante las reiteradas ocasiones en que emitió discursos excluyentes a las féminas bolivianas por plagiar un proyecto que fue forjado por el movimiento al socialismo. Inicialmente, esta jugada política busca que Áñez cuente con respaldo del sector femenino originario para su reelección presidencial. Vamos a repasar nuestra pregunta del día que tiene que ver con este tema de Bolivia. La golpista Yanine Áñez dice que no hay persecución política en Bolivia, pero sus autoridades incluyeron a Luis Arce en un caso judicial de hace más de 4 años, después de anunciar su candidatura presidencial. ¿Por qué entonces siguen atacando a los líderes del MAS? Esa es nuestra pregunta para hoy. Vamos a retomar ahora la comunicación con nuestro corresponsal Freddy Morales desde la ciudad de La Paz. Freddy, nuevamente estamos contigo. Te preguntaba qué otra información tienes sobre esta citación a la Fiscalía contra el líder del MAS, Luis Arce. Hola Luis. La fiscal no se había dado cuenta hasta que tuvo al frente al candidato Luis Arce de los varios errores de procedimiento que había cometido al citar antes de que haga migración, por ejemplo, antes de que ingrese oficialmente a Bolivia, el candidato Luis Arce fue citado judicialmente para presentarse precisamente esta mañana. La fiscal se dio cuenta de ese y otros errores de procedimiento. Además, es bueno citar que este proceso fue abierto hace más de 4 años, pero faltó nada más que Luis Arce fuera nominado candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo para que la fiscal de inmediato en el día se diera también cuenta de que podía incluirlo a este ex dignatario de Estado entre los acusados por un supuesto en el indígena. Pese a estas evidencias, la fiscal ha señalado que este no es un proceso político. Luis Arce ha señalado Hemos vuelto a perder la comunicación con nuestro corresponsal Freddy Morales en la ciudad de La Paz, pero importante reseñar algunos de estos puntos que mencionaba nuestro corresponsal Freddy Morales. Este caso judicial por el que ahora se incluye a Luis Arce en el proceso lleva ya 4 años, pero no fue hasta que anunció su candidatura como presidente por el Movimiento al Socialismo que las autoridades del gobierno de facto se dieron cuenta que podían incluirlo en este juicio político. ¿Qué sucederá de ahora en adelante? Está por verse. Vamos a hacer entonces una primera pausa en nuestros temas del día, pero antes, nuestra imagen del día de hoy. Le mostramos una foto de un mural gigante de la estrella de la NBA, Kobe Bryant, y su hija Gianna Bryant, pintado en una cancha de baloncesto en el barrio de Taguig, en Filipinas. Bryant, como saben, falleció junto a su hija el pasado domingo cuando el helicóptero en el que viajaban se accidentó. Con esta imagen hacemos una pausa, ya regresamos. Ya estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Las lluvias torrenciales en la región sur de Brasil siguen dejando muertos y daños a su paso. El número de fallecidos aumentó hoy a 65. Varias personas siguen desaparecidas y se contabilizan también miles de damnificados. Más de nuestro segundo tema del día enseguida. En el estado de Minas Gerais, la hidroeléctrica Retiro Baixo abrió las compuertas de su represa por las fuertes lluvias, una medida que ha alertado a los pobladores que temen que los tóxicos contenidos en ella tras el desastre de Brumadillo hace más de un año puedan contaminar el río São Francisco y lago de Tres Marías, que podría acabar con su ecosistema y dar paso al surgimiento de enfermedades. Las lluvias ya desbordaron también la represa de Candonga en Minas Gerais, afectando al río 12, ya contaminado por la minera.
Para saber más sobre esta situación, vamos entonces hasta Río de Janeiro con nuestro corresponsal André Vieira, que nos tiene más información. André, una situación terrible la que se vive en el sur de Brasil por estas lluvias torrenciales. Cuéntanos más. Hola, sí, Luis, saludos a ti y saludos para nuestra audiencia también. Luis, efectivamente, una situación muy complicada que vive esa región aquí sureste de Brasil, la región más afectada. Recordamos también que estas lluvias no están solamente aquí, pero también en otras partes ahora también afectan, por ejemplo, a estados del centro-oeste aquí de Brasil, pero Minas Gerais sigue siendo justamente el estado, la unidad federativa de Brasil más afectada por estas fuertes lluvias que iniciaron desde la última semana aquí en este país. Te cuento, Luis, que en la noche de ayer la capital, Belo Horizonte, fue una vez más afectada por fuertes lluvias, el día con más lluvia en los últimos 110 años, Luis. En 3 horas llovió, por ejemplo, ahí en esta ciudad más de 170 milímetros solamente en 3 horas. Imágenes que muestran incluso la situación de Belo Horizonte, dan cuenta de un escenario como si fuera un escenario de guerra, un problema muy grave que vive ahora la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. En la noche de ayer, 2 personas perdieron la vida ahí en la región metropolitana de Belo Horizonte. Es por eso que ahora en Minas Gerais ya son 54 muertos en total. En los 3 estados, Minas Gerais, Espírito Santo y Río de Janeiro, ya son 65 personas fallecidas, miles de personas que están desalojadas, que fueron desplazadas, o sea que continúa muy grave la situación por aquí. Pero también, Luis, como tú muy bien ya nos adelantaba, además de todo este problema de las lluvias, también existen los problemas, por ejemplo, en 2 ríos, el río Paraopeba y el río Doce, que fueron ríos que fueron contaminados por la minera Vale en el año 2015 en Mariana y en el año 2019 en Brumadinho. O sea que las personas, además de toda esta situación que vive por cuenta de las lluvias, también están preocupadas con la contaminación de estos ríos que están muertos, contaminados por los desechos, por el colapso de represas de la minera Vale, que ahora también está afectando una vez más la salud de esas personas. El movimiento de los afectados por represas, el MAP, por su sigla en portugués, lanzó una nota este día de hoy, justamente lembrando que las inundaciones no son fenómenos naturales, pero también viene luego de la falta de políticas públicas, de la especulación inmobiliaria, también de la falta de acción por parte de los gobiernos para prevenir esa situación, y que se suman a esa situación ya muy grave la cuestión de la contaminación de los ríos, que puede afectar incluso ese río São Francisco, que es el más grande río que nace y encuentra con el mar aquí en Brasil. El río nacional más grande que tiene Brasil, el río São Francisco, puede ser una vez más contaminado por estos desechos que fueron contaminados ahí en el río Doce y en el río también Paraopeba, principalmente el Paraopeba que encuentra al río São Francisco. Una situación muy grave por aquí, Luis, pero los movimientos sociales siguen haciendo sus denuncias y nosotros por aquí muy pendientes de esa situación. Luis. Así es, André, nosotros seguimos muy atentos a toda esta lamentable situación que vive el sur de Brasil. Muchísimas gracias, André, por ese reporte. Hasta la próxima. Ahora bien, las autoridades brasileñas han declarado también estado de emergencia en varias regiones. Por ejemplo, Minas Gerais, Espíritu Santo y Río de Janeiro son los estados más afectados por el temporal. La gobernación de Minas Gerais declaró una situación de emergencia en 101 de los 853 municipios de ese estado. Anunció el duelo oficial por las víctimas del desastre natural, mientras el gobierno de Brasil decretó también el estado de calamidad pública en 4 municipios en el sur de Espíritu Santo por la crisis humanitaria producto de estas inundaciones y deslaves. Pero esto no es todo. Vamos a revisar ahora datos de la Defensa Civil de Brasil que dan cuenta del desastre dejado por estas lluvias. Son ya 4.101 personas que han quedado sin hogar, según Defensa Civil. También en el estado de Minas Gerais han fallecido 54 personas, 35.000 han sido desalojadas y hay un desaparecido. Mientras que en el estado de Espíritu Santo reportaron 9 muertos y 13.000 desalojados también y un desaparecido. En Río de Janeiro, 2 personas han fallecido.
Ante esta desgracia son varios los líderes internacionales que han manifestado su solidaridad con el pueblo brasileño. El primero de ellos, el canciller cubano Bruno Rodríguez, expresó sus condolencias al pueblo de Brasil por las muertes acaecidas por las lluvias y exhortó a la colaboración internacional para contener las consecuencias del cambio climático. El mandatario argentino también mostró su solidaridad poniendo a disposición del gobierno brasileño sus herramientas y capacidades para ayudar a atender a esta emergencia humanitaria. Mientras tanto, la Organización de Naciones Unidas expresó su condolencia a través de su vocero Stefan Dujarric, que manifestó al gobierno de Brasil su disposición para brindar asistencia en medio de las intensas lluvias, debo decir, al tiempo que el secretario general de ese organismo, Antonio Guterres, envió por escrito condolencias al gobierno y al pueblo de esa nación. Vamos a revisar ahora otros temas que también son noticia para hoy. En Perú, Verónica Insausti, se reanuda el plan Vuelta a la Patria en Latinoamérica. Desde Lima retornaron 2.250 venezolanos en 9 vuelos humanitarios que empiezan hoy y seguirán durante el mes de febrero. Escuchemos. Internacional Jorge Chávez en Lima, donde 250 venezolanos están a punto de abordar el avión para regresar a su país. Y esto gracias al plan humanitario Vuelta a la Patria, que se está reactivando luego de 3 meses y medio que estuviese suspendido por el bloqueo financiero del cual es víctima Venezuela. Sin embargo, el gobierno bolivariano ha podido reactivar este plan humanitario, no solamente desde Perú, sino de diversas partes de Latinoamérica, países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, República Dominicana, y Perú, por supuesto, son países de los cuales hasta la fecha han podido retornar 17.000 venezolanos hacia su país de origen. De Perú, 3.800. Sin embargo, este plan humanitario retorna con fuerza en el 2020, ya que este es el primero de 9 vuelos solo durante el mes de febrero que están activados para poder regresar a 2.250 venezolanos. La lista de espera es de más de 5.000, sin embargo, según nos cuenta la cónsul de Venezuela aquí en Lima, pues está garantizado el regreso de estas personas en lista de espera, pues el programa humanitario va a permanecer a lo largo del año, desde Perú y desde todos los países de Latinoamérica donde hay algún venezolano que quiera regresar a su país. Así que son buenas noticias. Vamos a revisar ahora información desde Bogotá, Colombia. Hernán Tovar, en lo corrido del año ya han sido 2 los excombatientes asesinados en el departamento de Antioquia, 5 en total, ante un gobierno que no brinda garantías para su seguridad y protección. Escuchemos. Darío Herrera se convierte en el 5º excombatiente asesinado por los grupos armados ilegales aquí en el país. Alguien que le apostó a la paz muere bajo las armas de los que no quieren la paz. Por lo menos van asesinados 184 desde la firma del acuerdo de paz. Las organizaciones de derechos humanos, inclusive el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, le exige al gobierno que proteja la vida, no solo de los excombatientes, sino también de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales en el país. Preocupante la situación de derechos humanos que se vive en Colombia. También Hicham Wanus, en Damasco, nos informa que el ejército árabe sirio libera la estratégica ciudad de Maared al-Nuaman en el sur de Idlib y de los grupos terroristas y promete continuar la lucha antiterrorista en cumplimiento de su deber constitucional. Hola amigos, el ejército árabe sirio, después de varios días de duros enfrentamientos con los grupos terroristas desplegados en la noroccidental provincia siria de Idlib, último bastión extremista en el país, ha logrado liberar la ciudad de Maared al-Nuaman en el sur de Idlib. Es una ciudad estratégica ubicada en la autopista internacional que une entre Damasco y Alepo y es la segunda más grande del sur de Idlib, además de liberar más de 25 localidades y ciudades en esta zona del país. Actualmente los efectivos sirios desarrollan operaciones
de desminado y peinado de la urbe y fortalecen sus posesiones para luego continuar con la operación militar encaminada a la total liberación de la provincia de Idlib de manos de los terroristas, según afirmó la comandancia del ejército árabe sirio en cumplimiento de su deber constitucional, patriótico y moral en defensa de los civiles que los terroristas los toman como rehenes en las zonas bajo su control y impiden su salida a través de los 3 corredores humanitarios establecidos por el ejército árabe sirio para seguir utilizándolos como escudos humanos. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volveremos con más. Bien, vamos a pasar ahora a nuestro tema en desarrollo. Se genera en Palestina el llamado Acuerdo del Siglo. La propuesta pro-israelí del presidente Donald Trump para la paz en Medio Oriente ha generado cientos de manifestaciones en países árabes. Los detractores aseguran que el magnate republicano ignora los derechos del pueblo palestino. Vamos ahora a ampliar la información con el reporte de nuestra corresponsal Lianet Cruz Pareta. Adelante, Lianet. Gracias, colega. Un saludo desde el Cairo para ti y para todos los que a esta hora se informan con Telesur. En Palestina han tenido lugar hoy jornadas de la ira, como ellos llaman, al movimiento de protestas populares en contra del anuncio del llamado Acuerdo del Siglo hecho por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estas protestas fueron convocadas por distintas facciones políticas palestinas, las cuales decidieron dejar a un lado sus discrepancias y crear un frente común ante este plan que califican como absurdo, agresivo y que busca eliminar el proyecto nacional palestino. Por tal motivo, varios de sus principales líderes, junto a otros funcionarios, activistas y palestinos en general, han protestado en varias partes del país, como al norte del Valle del Jordán, donde hubo enfrentamientos violentos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad israelíes. La Media Luna Roja reportó que en este lugar sus equipos habían atendido al menos a 11 personas asfixiadas por respirar gases lacrimógenos. La policía también reprimió con golpizas, con balas de goma y se distribuyó de manera tal que pudiera impedir el acceso de más personas al lugar, incluyendo a periodistas. Hubo además varias huelgas en Palestina, como por ejemplo en una huelga general en Gaza que prácticamente paralizó la vida en este lugar. Hubo otra huelga en el campo de refugiados palestinos del Líbano y varias marchas como en los campos de refugiados de Ein al-Hiwe y Bedawi, denunciando este plan que ellos consideran vulnera sus derechos nacionales inalienables. A diferencia de la jornada de ayer, donde se reportaron alrededor de 22 heridos, hoy no se manejan cifras exactas, pero varias fuentes médicas han reportado varios casos de lesionados, la mayoría con lesiones leves. Las autoridades palestinas advierten una posible ruptura del acuerdo de Oslo y así poner fin a las negociaciones entre Palestina e Israel en materia de seguridad. Muchos países están preocupados por esta situación, por este anuncio del Acuerdo del Siglo, que consideran acciones provocativas que llevarán a la región a más conflicto, a más violencia y a más tensión. Nosotros seguiremos los acontecimientos y ahora devolvemos la señal a Caracas. Gracias, Eliane Cruz, por ese reporte. Con esto, entonces, vamos a repasar ahora nuestra pregunta del día. En nuestra pregunta de hoy, la golpista Yanine Áñez dice que no hay persecución política en Bolivia, pero sus autoridades incluyeron a Luis Arce en un caso judicial de hace más de 4 años, tan pronto como anunció su candidatura presidencial. ¿Por qué entonces siguen atacando a los líderes del MAS si no hay persecución política en Bolivia? Vamos a ver algunas de las respuestas de nuestros seguidores. Dice el usuario Water: señor Arce, mientras más los derechistas nos colocan trabas infames al MAS, más la gente se da cuenta de los falsos e hipócritas son los derechistas, es decir, sumamos más votos. También dice Patricio Pato Abello lo siguiente, vamos a leer: porque le temen al MAS. Mientras tanto, hay otra respuesta por acá del usuario J. Chachín 20 que dice lo siguiente: Luis, esa proclama es porque saben que no tienen pueblo y eso es lo que les tiene atemorizados, porque el MAS les ganará las elecciones con Arce. Así dicen los seguidores de nuestra cuenta en Twitter.
Con esto llegamos al final de esta edición de Temas del Día. Sigan en sintonía de Telesur. Hasta la próxima.